De vuelta acá en Agenda Nacional, viendo las lecciones que estamos tratando de sacar y comunicar, por supuesto, acerca de aquel fatídico 27F, aquel día del terremoto. Nosotros, por generación, uno dice, ¿dónde estabas para el terremoto? Y sabemos a lo que uno se refiere. Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que cambia con respecto a la emergencia en términos presupuestarios y en términos de responsabilidades? A ver, la agencia que se está creando objetivamente va a tener mayores atribuciones, va a tener la posibilidad de coordinar de mejor manera, ¿verdad? Y vamos a poder enfrentar una emergencia con actores claros, ¿no? Aquí van a haber actores como, por ejemplo, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que va a tener que tener el rol que realmente le compete. Y digo esto porque todos nosotros fuimos testigos de que los primeros 48 horas de ausencia de control público, del orden público de las Fuerzas Armadas fue desastroso. En esa perspectiva no podemos volver a cometer ese tipo de errores. Pero tampoco podemos volver a cometer el tipo de errores, Pablo. Un poquito. ¿Le van a dar mayor presupuesto al ejército para eso? No es presupuesto al ejército, sino que tendrá que tener la posibilidad de que accione y se le pueda devolver los recursos que gasten en aquellas acciones. Correcto. Por ejemplo. Pero yo quiero ir a un tema mucho más relevante, precisamente por la pregunta que tú nos haces en este panel. ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Por qué no somos honestos y decimos que como Estado fallamos? Tuvimos el terremoto más grande de la historia del mundo, el año 60, y no aprendimos nada. Escondimos la cabeza como el avestruz. Nunca pudimos ni quisimos reconocer que podíamos estar expuestos a otro. Eso no puede volver a ocurrir. Y de frentón, no solo los actores políticos, no solo los actores de los medios de comunicaciones como CNN, como tú, Pablo, o el mundo de la salud como Mario Fernández, o los arquitectos, ¿verdad? O los ingenieros, o los bomberos. Tenemos que estar como Estado. Tenemos que entender que tenemos una misión conjunta, que es la de salvar la vida de nuestros ciudadanos, salvar la vida de nuestros compatriotas, pero también disminuir al máximo los riesgos. Aquí hay un problema, y te lo decía recién, sí, fuera de cámara. ¿Qué pasa con la red sismológica de Chile? Hace 3 años que no le llegan recursos. Eso no es lógico. Aquí tenemos un problema. Una pregunta. ¿Para qué necesitamos saber con mayor precisión cuánto fue la intensidad, la magnitud en este caso, que es la de Richter, de un temblor, de un terremoto? Y yo podría decirle, bueno, pero si están todos los aparatos que están en Estados Unidos y uno por internet puede saber los datos. Claro, no es suficiente. Nosotros tenemos aquí, hay 3 líneas. Nosotros como colegio le enviamos, hicimos el aporte correspondiente porque se está haciendo hay un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se está tramitando en este momento para crear la red sismológica. Porque aquí hay lo que poca gente sabe, digamos, pero hay 3 líneas distintas, ¿no es cierto?, dirigidas a distintas entes que tienen que manejar la emergencia. Primero, entes como ONEMI o una agencia de emergencia, etcétera, que tienen que tener cierta información de cómo se produjo el sismo, dónde se produjo, qué intensidad estuvo localmente, etcétera, etcétera. O sea, no intensidades, sino que acción, mejor dicho, la intensidad es una sola. La magnitud. La magnitud, claro. Otra está dirigida a los estudios científicos propiamente tal, vale decir, la gente que se dedica a estudiar el sismo y a proyectarlo necesita un tipo de información que no es la misma que necesitan nosotros. Correcto. Que es lo importante. Y nosotros los ingenieros estructurales necesitamos otra información in situ. No nos sirven solamente las informaciones lejanas, digamos, porque lo importante es que nosotros midamos la respuesta de cada uno de los edificios, por ejemplo, o en la zona donde está el edificio. Entonces ahí es necesario ponerle sensores que nos digan, oiga, el edificio... Todos los sensores y todos los estudios, ¿cuánto tiempo después del terremoto le llegaron a ustedes? Aquí la red sismológica que había en Chile, y eso ha sido una discusión, una polémica bastante grande, porque demoraron tiempo excesivo en hacerse públicos los registros, los datos originales. No los datos trabajados de una cierta manera, sino que los originales se demoraron casi 2 años.
en tal público. Podrían haber sido 10. Bajo ese punto de vista. Yo diría que debieran haber sido 10. Tradicionalmente todos los países del mundo que están sometidos a grandes sismos, como México, Japón, etcétera, han salido a lo máximo en una semana. Mario, cuando se produce una catástrofe de esta magnitud, que podría ser de otro tipo, puede ser inundaciones, puede ser un incendio masivo, un accidente masivo. El forestal, claro, exactamente. ¿Cuáles son las primeras necesidades que tiene la red de salud una vez ya establecidos cada uno en sus hospitales, en sus bases? Bueno, lo primero es ver todo el tema de la emergencia sanitaria. De hecho, en nuestra región, el 70% de la red de agua potable y agua servida estaba colapsado después del terremoto. Y eso trae consigo una emergencia sanitaria seria. La verdad es que en ese plano yo creo que Salud reaccionó bien y los planes de contingencia permitieron contener los posibles riesgos sanitarios. De inmediato se pusieron, por ejemplo, 6.000 vacunas antitíficas, se vacunó contra el tétano, etcétera, y la verdad es que no tuvimos grandes emergencias sanitarias. Desde el punto de vista de la información epidemiológica, ese año incluso se comportó un poco mejor en términos de resultados que lo tradicional. Y en ese terreno yo creo que lo importante es que existe una planificación estratégica que se puso en práctica, demoró un poco por el tema de las comunicaciones, pero dio sus resultados y permitió elaborar estrategias y planes de contingencia, como por ejemplo el Plan Salud Móvil en tu aldea, que permitió llegar a los casi 15.000 damnificados que vivían en aldea. Y esas personas que esperábamos que se pudieran enfermar y colapsar las redes hospitalarias que estaban completamente dañadas, producto del frío del invierno, etcétera, no ocurrió. Y no ocurrió porque los planes y las estrategias que se usaron fueron las adecuadas y las correctas, y esas provenían de información que estaba en los planes de emergencia del sistema sanitario de la región. Pero, señor, nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos o no hagamos va a servir si no tenemos un sistema de comunicaciones críticas interoperables. Y esto es esencial. Esto lo tiene que entender de capitán a paje, desde el presidente de la República hasta el último, ¿no es cierto?, de las personas que estén en los equipos de emergencia. No podemos seguir manteniendo un sistema que no sea interoperable entre sí. Oye, hasta la misma presidenta no se puede comunicar. Bueno, yo quiero decir a ustedes, yo tengo en mi poder los 2 discos de la ONEMI, son 2 horas, señor, 2 horas de grabación. Y yo, que soy un diputado hoy día de gobierno, en aquel momento de oposición, justifico plenamente que la señora Bachelet haya hecho lo que hizo, porque no tenía comunicaciones. Y ese no es un problema solo de la señora Bachelet, no es un problema solo del gobierno de ese momento, no, es un problema del Estado de Chile que no quiso asumir que efectivamente estábamos expuestos a esto y que necesitamos tener un sistema de comunicaciones interoperable. Sí. Yo diría que las 2 grandes respuestas que están pendientes en términos de desastre como el que tuvimos el 27 de febrero, uno es qué medidas se han tomado para resguardar la seguridad ciudadana, porque ese fue el segundo terremoto que tuvimos el 27 de febrero. Y en segundo lugar, lo que dice el diputado Ulloa respecto a qué se está haciendo y cómo se va a rearticular las comunicaciones intersectoriales. Sí, las comunicaciones además considerando el funcionamiento en la etapa de emergencia. Esa es otra cosa importante que lo hemos visto. Por eso que yo hablo de comunicaciones críticas. O sea, claro. Cuando estoy hablando de comunicaciones críticas, no estoy hablando de que usted se comunique o yo contigo, Pablo, aparte. No. Estoy hablando de las comunicaciones básico, entre las agencias de emergencia. Sí. No, nosotros tenemos justamente hoy día, bomberos, salud y carabineros, tenemos un sistema operativo para las emergencias, fundamentalmente de accidentes u otros. Ese sistema puede perfectamente implementarse en este contexto que es lo que necesitamos como país. Aquí no sacamos nada con que tenga solamente carabineros o bomberos un sistema de comunicación. De partida tiene que tenerlo la primera autoridad del país. Claro. Y otros organismos del Estado que también tienen participación en una emergencia. Aquí, como digo, todas las voluntades son necesarias para contribuir a dar una solución a un problema. Yo no sé, pero ¿cuántas agencias de emergencia tiene Chile? A ver, está ONEMI, Choa, debiera tener unas 5 o 6. No, pues no es verdad. ¿Cuántos tiene? Tiene muchísimas más. Yo quiero decir, señor, una emergencia siempre es local, siempre, pero puede tener efecto regional, provincial o puede tener efecto nacional. ¿Cómo fue? Pero siempre una emergencia es. Y desde el punto de vista de las emergencias tenemos
el señor del gas, la agencia de emergencia que va a cortar el gas, el que va a cortar la luz, el que va a atender al enfermo, el de salud, están los bomberos, está el del agua, que tiene que ir a cortar el agua. Correcto. Es decir, tenemos una cantidad de agencias de emergencia importantes. Que tienen que involucrarse y en una todas tienen que estar involucradas, como lo dice Miguel, todas. Ahora, bajo el sistema, varias lecciones, y una de ellas fue que hay que invitar al sector privado. ¿El sector privado en qué sentido? Me refiero a las empresas de telecomunicaciones, teléfonos. Usted se tiene que poner al día. Sí. A la Archi, a lo mejor a la Anatel. A los radioaficionados hoy día que han quedado olvidados. Pero con radioaficionados uno los invita, pero siempre están. Pablo, siempre es tan cierto lo que tú dices, que en Japón, cada vez que hay un movimiento telúrico, pasa una cinta, y es automático, pasa una cinta por su televisor, abajo, una cinta así como en las noticias, pasa diciendo... Ahora, esa buena idea de que salga eso, de que la Archi a lo mejor... Se está trabajando. En Chile eso tenemos se está trabajando. 3.000 radios. Ahora lo que voy yo, como ley, como obligación, porque esto no puede ser de buena voluntad. ¿Hay algo contemplado? Se está trabajando, y quiero decir más. Para las personas de la 8ª región, 7ª región y 6ª región, se recordarán que para el 27 y los 20 días posteriores, todo el mundo decía no hay benzina, no hay petróleo. Eso es mentira. Había, pero lo que no podíamos era sacarlo. Sí. Yo quiero decir que yo presenté un proyecto de ley modesto, que es una tontera. Ustedes dirán, mira, qué tontera más grande, no la pensamos antes. Obligar a todas las estaciones de servicio a que cuenten con un generador autosustentable por lo menos entre 24 horas. Claro, y con eso solucionamos un problema tremendo. Pero agregar otras cosas. Yo recuerdo, y tú también te recuerdas, Mario, ¿qué hacíamos con los escombros? Yo recuerdo haber estado en reuniones con el general Ramírez Chobar, gran tipo, gran general, lo hizo estupendo en la emergencia. ¿Qué hacíamos? Nos tomábamos los pocos pelos que me quedan. ¿Qué hacemos con los escombros? Y en Estados Unidos, Jim Pollison, este hombre del FEMA, me dijo, ¿seguro que tuvieron problemas igual que nosotros en Katrina con los escombros? Sí, le dije, ¿cómo sabe? Porque nos pasó a nosotros. Y yo le tengo una lección, me dijo, y es muy sencilla. ¿Cuál? ¿Cuánto están pagando? Le dije, mire, cobran un ojo de la cara. Por sacar los escombros. Por depositar los escombros, por recibirlos. Claro, 3.800, 5.000 pesos la tonelada. Entonces, quiero decirte más, me dijo, pero si la fórmula es muy fácil. ¿Cuál es? Bueno, me dijo, sus municipios hacen contratos con lugares donde reciben escombros. Sí, efectivamente lo hacen. Bueno, coloquen una norma adicional mediante la cual, ¿verdad?, el tipo se compromete frente a una determinada emergencia a recibir los escombros. Mira, cosas sencillas como esta. Sin embargo, no las habíamos asumido y las estamos aprendiendo. A ver, lo que estamos aprendiendo, me gustaría que usted me dijera en qué parte de la Biblioteca del Congreso Nacional, en qué librería, en qué lugar exacto yo puedo tomar el libro de las lecciones que sea unificado a las lecciones que ustedes de la Cámara de Diputados recogió, las que recogieron los bomberos, lo que recogieron los médicos, los ingenieros, todos los que se vieron involucrados y se van a involucrar en emergencias. ¿Dónde está el gran resumen? ¿Dónde está la Biblia de las emergencias? Esa Biblia va a estar disponible cuando se cree la agencia. Pero en todo caso, todas las organizaciones públicas, y me consta como ex-EREMI, estuvimos abocados a entregar un informe y un plan de emergencia al gobierno en su minuto, de tal manera que la información hoy día existe. No sé si está en el Ejecutivo o en el Parlamento, pero toda la información sobre las lecciones aprendidas está hoy día a disposición de las autoridades. Nosotros también como bomberos hicimos eso y lo aportamos con nuestra participación en la comisión de la Cámara de Diputados que está analizando justamente el proyecto. El gran resumen, claro. Pero, digamos, no nos estemos contando mentiras entre nosotros. Sí. Aquí la firme es que ese resumen, ¿verdad?, hoy día no está sintetizado. Y yo aspiro a que la nueva agencia que está creando el presidente Piñera, por disposición del presidente Piñera, que creo que es una muy buena idea, creo que es bueno tomar el toro por las astas, ella se tiene que hacer cargo de hacer este librito como lo hicieron en Estados Unidos. Se llama Lecciones de Katrina. El documento de la Agencia Nacional de Emergencia va a tener un manual que recoja las experiencias. Absolutamente. Pero no es la Biblia para que nosotros vayamos desde cada uno. No, lo que pasa es que ahí tiene que me va a hacer 2 libritos. No, Pablo, no te preocupes, en el sentido de que si yo estuviera a cargo de esa agencia, es evidente que yo necesito entregarle a la comunidad un manual de cortapalo frente a las emergencias. Y por ejemplo, señor, cuando hay un movimiento telúrico en que usted no puede estar de pie y vive al lado de la costa, salga de ahí. Váyase a un sitio alto. Esa es una lección
que nos costó muchas vidas. Pablo, justamente, y cosas ahí como esa. Una cosa que creo que es importante que se ha implementado en el país, los famosos simulacros. Eso ha permitido realmente una reacción positiva en la comunidad. Y cuando esta gente se prepara, puede enfrentar con mayor seguridad y tranquilidad cualquier tipo de emergencia. Es verdad. Esto ojalá se siguiera realizando y con todos los agentes, no solamente las personas involucradas, sino todos los agentes locales para que esto sea un éxito. Más vale prevenir que curar. No, y en eso es importantísimo, por ejemplo, tener la información previa. Yo creo que una de las debilidades de los sistemas en todas partes del mundo. Sí. Yo acabo de estar en Italia poco antes que fuera este barco en Callara, por ejemplo, y tú ves una falta impresionante de información de qué va a pasar y qué es lo que vamos a hacer. O sea, no diciendo exactamente lo que vamos a hacer, sino que diciendo, en el momento que pase algo, tú vas a estar encargado de esto, usted va a estar encargado de esto, usted va a estar encargado de esto. Y abrir el sobre que me diga las emergencias. ¿Qué quiere que le pregunte a la vuelta comercial que toque temas comerciales? ¿Qué tema quiere que... Pero muy breve, yo creo que es fundamental la articulación de la red social. La red social informada va a permitir avanzar más rápido en la solución de los desastres. Y ese es un tema que está pendiente. ¿Está pendiente? Está pendiente. ¿Y qué tema tiene pendiente? Yo quería poner en el tapete otra cosa. ¿Cómo estamos preparados para otro tipo de desastres naturales, como por ejemplo los incendios forestales, que van a ser probablemente mucho más frecuentes por el cambio climático que lo que esperamos de un terremoto? Hacemos una pausa y le pregunto acerca de eso. Esto es Agenda Nacional, lecciones del 27F, cómo estamos preparados para enfrentar las emergencias. En el panel aquí lo analizamos. Ya volvemos.